Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. De parte de todo este equipo del Foro 7, muchas felicidades. Esperamos de todo corazón que le hayan pasado muy bien en compañía de sus seres queridos. Hoy vamos a platicar con una abogada, comprometida con México, servidora pública por vocación y yogui por convicción. Esta noche al filo, Lía Limón, diputada federal. Diputada Lía Limón, bienvenida. Nos da mucho gusto que nos acompañes en el estudio. Muchas gracias por la invitación, Ana María. ¿Cuál es tu conclusión de este periodo legislativo? Mira, primero que fue un periodo productivo, fue un periodo donde pudimos sacar reformas importantes. Te puedo decir tres que, además es el periodo en el que toca la aprobación de presupuesto y ley de ingresos, entonces es parte muy importante siempre de este periodo. Hay que decir que además se logró que el presupuesto pues saliera si no fue por unanimidad, fue con una amplísima aprobación en la Cámara de Diputados, al igual que la ley de ingresos, y bueno, pues eso siempre es una buena noticia. Siempre la búsqueda de consensos es importante. Además, aprobamos varias reformas importantes. Para mí, como capitalina, la reforma del Distrito Federal, es decir, la reforma del Estado 32, es de enorme relevancia. Ahorita platicamos un poco más de ella, pero esa me parece evidentemente una muy importante. Otra que también me parece muy importante tiene que ver con la ley específica para el tema de robo de hidrocarburos. Sí. Y la otra que a mí me parece importante, evidentemente a mí me tocó dictaminar y me parece relevante, es una reforma fue al 19 transitorio de la ley de telecomunicaciones para un tema específico que tiene que ver con el apagón, particularmente cuidando el tema de los medios de carácter público que aún no han hecho la transición o las estaciones de carácter social. Básicamente, esas son tres de las reformas que me parecen sin duda relevantes. También, por supuesto, hay una muy importante que tiene que ver con la protección a animales, en donde se nos permitirá al Congreso de la Unión legislar en materia de protección a animales y, por supuesto, bueno, pues esa nos parece una reforma relevante. Vámonos por el DF. ¿Qué Sí. gana el DF siendo el Estado 32? Bueno, primero tendrá su propia constitución. Para ello se conformará un constituyente que redactará la nueva constitución del Distrito Federal. ¿Por qué es importante que tengamos, diputada, esta constitución? Te voy a decir, nuestra constitución, nuestra Carta Magna, sin lugar a dudas es fundamental en nuestra historia y en muchos aspectos de nuestra vida. Está parchada como solo ella. Y a veces pienso que hacemos y hacemos leyes que luego no se llevan a cabo. Entonces, ahora vamos a invertir un tiempo importante en hacer esta constitución. O sea, ¿realmente qué le va a pasar al DF distinto? ¿O qué va a ganar? Mira, con una constitución que se gana, bueno, primero, lo principal de la reforma que es que le da autonomía al Distrito Federal para su toma de decisiones, una autonomía que anteriormente no tenía y que con esta reforma se da y es muy relevante. ¿Por qué es importante tener una constitución? Porque la constitución es el documento central donde se establecen los principios fundamentales. Y el Distrito Federal hasta hoy no la tiene, y porque era justamente Distrito Federal, ahora será Ciudad de México y tendrá su propia constitución, como todas las entidades federativas las tienen. Por supuesto, la Constitución federal pues es de enorme relevancia y aplica a todos como federación que somos, pero justamente como federación las entidades federativas tienen autonomía y soberanía. Y esta soberanía de las entidades federativas en buena medida se refleja en los principios fundamentales establecidos en sus propias constituciones. Entonces, esta es un paso que me parece de enorme trascendencia. Tiene otros importantes que valen la pena mencionar. Uno, la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal, es decir, el tema de recursos y presupuestos para el Distrito Federal, aprobado por el propio Distrito Federal y rigiéndose bajo la Ley de Coordinación Fiscal, no solo lo que se da al Distrito Federal, sino también
lo que se da a las delegaciones. Ese me parece otro de los elementos centrales. Las delegaciones de algún modo se convertirán en alcaldías y tendrán, y este es el elemento que también a mí me gusta mucho, tendrán concejales, que son cabildos, sí, ¿no? Regidurías, que es lo que hoy se tiene en las entidades federativas y que democratizan a las delegaciones. Las delegaciones nunca habían tenido estas figuras. ¿En qué va a cambiar las entonces decisiones de las delegaciones se tomaban por el delegado sin que tuviera este cabildo con quien se tuvieran que compartir los temas y las decisiones. Y esto, por supuesto, democratiza ese espacio territorial. Es decir, ahora no solo es lo que diga el delegado, sino que los temas se tendrán que trabajar y acordar con sus respectivos cabildos, con sus respectivos concejales. Esta es una figura muy importante para los municipios en el país y ahora lo será para las delegaciones, para las alcaldías. Esto? Bueno, primero, por ser una reforma constitucional, falta que se someta a la aprobación de las 2/3 partes de las entidades federativas. Eso, bueno, pues llevará el tiempo debido, sí. Y una vez que sea aprobado por las 2/3 partes de las entidades federativas, es que empezará su implementación y que se conformará este constituyente encargado de redactar la Constitución del Distrito Federal. Yo calculo que el constituyente se estará conformando a la mitad del próximo año para que empiece con este importantísimo trabajo de redacción. Pero sin duda alguna para los capitalinos es una buena noticia en términos de autonomía, en términos de fortaleza, en términos de democracia y en términos también de recursos, de manejo de recursos y de transparencia. ¿Tendrá que ver con la calidad de vida de los capitalinos? Pues puede tener que ver, es decir, esa es la idea. Sí, ¿no? Que en un futuro haya un impacto. Importando nada. Exacto. Que en un futuro haya un impacto específico. Exacto. Y debe tener que ver, y me parece de enorme relevancia, ¿no? Hay, por ejemplo, temas como el de educación, en donde hoy el Distrito Federal no tiene injerencia. Es decir, si tú analizas la Secretaría de Educación Pública Federal, esta tiene varias subsecretarías y tiene una subsecretaría específicamente del Distrito Federal. Es correcto. Donde se coordina la política y el tema educativo del Distrito Federal. Entonces, bueno, me parece que eso es uno de los ejemplos de cómo el Distrito Federal, a diferencia de las demás entidades federativas, pues hasta hoy no ha tenido en muchos temas capacidad de decisión, de respuesta a las necesidades reales y de autonomía que ahora lo tendrá. Entonces, bueno, pues me parece sin duda una noticia importante. Hay que decir que la reforma que aprobamos, por supuesto, es perfectible, pero muchos de estos temas pues se abordarán a la hora de construir y de redactar la Constitución del Distrito Federal. A mí como capitalina, por supuesto que es un tema que me entusiasma, claro, que me apasiona, además como abogada también, y que me parece de enorme relevancia. Además, hay que decirlo, esta es una reforma que llevaba formada en la fila muchos años, digamos desde, pues, muchos actores fueron relevantes en impulsarla. Si recordamos, hace varias décadas, por ejemplo, actores como Muñoz Ledo hablaban de la importancia de esta reforma, y es una reforma que había estado atorada durante mucho tiempo. Es una reforma que en su momento se empezó a discutir como parte del Pacto por México, ¿no? Del Pacto por México, en el que se aprobó un paquete muy importante de reformas estructurales, y esta estaba ahí, estaba pendiente, y bueno, pues por fin nos pudimos poner de acuerdo. Me parece que es una buena muestra de la importancia de los consensos, y me parece que para los capitalinos, yo me incluyo, es una noticia muy importante. Y bueno, estamos en época del apagón analógico. Estamos en época del apagón analógico. Ya se entregaron más de... Antes eran un poco más de 9 millones de televisiones. Un programa inédito. Inédito, a nivel mundial. ¿Qué ganamos con el apagón, diputado? Tú que eres presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Mira, es
un tema muy técnico, pero es muy importante la pregunta de qué ganamos, porque es muy importante que los ciudadanos sepan qué se gana con una reforma de este tipo, qué se gana con la transición a la digitalización. Entonces, primero hay que explicar qué es el apagón analógico. Es transitar de la señal analógica a la señal digital en televisión. ¿Por qué es importante? Bueno, porque la señal digital ocupa mucho menos espacio del espectro que la señal analógica. Y entonces esto permite liberar espacio del espectro que se pueda utilizar para otras telecomunicaciones, para otras tecnologías, como son el Internet. Que va a mejorar, por ejemplo, la velocidad y... No solo va a mejorar, sino va a haber más. Hoy en nuestro país solo poco más del 30% de la población tienen acceso, tienen señal, tienen acceso a Internet. Entonces, con esta reforma se espera no solo que el Internet sea más rápido, sino que sea más accesible y que haya más, pues ahora sí que haya más lugares del país donde haya acceso a Internet, en beneficio, por supuesto, de todos y en beneficio de la equidad. Es decir, que todos contemos con las mismas herramientas tecnológicas. Me parece importantísimo. Y otro de los elementos centrales, pues es también, no solo eso, sino también mejorar la telefonía móvil. Entonces, es decir, todas las tecnologías comparten un mismo espacio de espectro, ¿no? Comparten el espacio. Entonces, lo que liberes en una será benéfico para poderlo utilizar en otras. Además, bueno, saldrá una nueva cadena de televisión. ¿Y eso en qué beneficia? Bueno, pues en que haya más programación. Entonces, sí es una reforma de enorme trascendencia, como lo es toda la que tiene que ver con telecomunicaciones y como para mí lo son todas las reformas estructurales impulsadas por el presidente Peña Nieto. Y esta, pues en específico, esa es la ventaja. Lo que hicimos fue modificar un artículo del 19 transitorio de la ley secundaria, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta excepción se amplía. Para los medios públicos hay de los 57 medios que conforman la Red México, que es la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de nuestro país. Hay varias que ya hicieron su transición, las federales y varias estatales, pero hay unas 29 que no la han hecho, algunas han avanzado más que otras, y justamente es importante que se les dé la oportunidad de migrar. En sus tiempos. En sus tiempos se les da un plazo de un año para poder hacer esta migración. Es importante, evidentemente, que las entidades federativas hagan las inversiones para que esto se logre y para que esto suceda. Pero también hay que decirlo, pues es una excepción que permite que no desaparezcan estos medios públicos que son, por ejemplo, las únicas que transmiten en lenguas indígenas, por ejemplo, el Canal 10 de Chiapas, y eso permite que llegue, pues, a zonas donde se hablan lenguas indígenas. Muy importante que el gobierno sí apoye, pues porque es una ventana muy pequeña para esta población. Así es. Y esta excepción también se hace para las estaciones de carácter, complementarias de carácter social. Tú sabes que hay estaciones principales, que ya todas migraron a la digitalización, las de medios privados, y hay algunas complementarias, unas específicas que son de carácter social, que quiere decir que van dirigidas a poblaciones pequeñas, a poblaciones aisladas, y lo que se está buscando es cuidar que estas poblaciones no se queden sin señal. Jugamos al filo, diputada. Asociación de ideas. Muy bien. Política. Servicio público. Legisladores. Consensos. Mujer. Fuerza. Lucha. Hombre. Nobleza. Sueños. Muchos. Perseverancia. Característica fundamental para avanzar en todo lo que uno se propone. Miedo. Hay que enfrentarlos, hay que trabajarlos, hay que saberlos escuchar y hay que saberlos sentir. Educación. Principio fundamental para la transformación de nuestro país y para lograr un verdadero Estado de Derecho. Estado 32. Reforma del Distrito Federal, autonomía, Ciudad de México. México. Un país al que amo, un país de oportunidades y un país por el que todos tenemos que trabajar. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Un feliz año para todos los que nos ven. Un feliz año para ti, para todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado a nombre del Foro 7. A ver, compañeros, que se escuchen dónde están. Muchas felicidades y pues nos vemos por lo pronto la próxima semana. Gracias y hasta la próxima.